Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces la clase. Déjenme acomodar esto. Bueno, entonces empezamos a ver lo que eran los espacios vectoriales. Vimos la definición de que era un espacio vectorial. Y vimos algunos ejemplos, no, quizás los más importantes. Nada más déjenme darle la vuelta a esto. Hay alguien que va a hacer la grabación y que me comentaba que que diera permiso de hacer la grabación porque había salido bastante pesado el video de ayer. Ya no me acuerdo quién era. Es- ajá, ajá. Ah, pero no, ya no tuviste problema con el peso del video, ¿no? No. Ah, pero no se te hace pesado llevar el video, ponerlo en ese programa y luego hacer todo eso, ¿no? Ah, perfecto. Órale. Entonces, vale, sí, gracias, joven. Entonces, ok, entonces, bueno, entonces, resulta eso, digo, agradecemos al joven, ¿no? Que nos apoye en la grabación. Ok, entonces, les comentaba de la clase pasada sobre los espacios vectoriales, ¿verdad? Espacios vectoriales. Y lo que ya les había yo dicho, bueno, pues ¿qué características, no? ¿Qué características deben de cumplir? Espérenme tantito. Ahí está. ¿Qué características deben de cumplir para que sean espacios vectoriales, no? Decíamos que debía de haber dos conjuntos, ¿verdad? Uno, un minuto, ahí está. Pues que están ingresando más de sus compañeros. Entonces, tenemos que tener dos conjuntos, ¿verdad? Un conjunto V, un campo, ¿verdad? El campo básicamente son los números. En este caso hemos tomado los números reales. Generalmente son los que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Complejos casi no los manejamos en este curso, pero bueno, también pueden ser considerados a los complejos, ¿no? Entonces tenemos un V, un espacio propiamente donde estamos sacando, ahora sí ya les puedo llamar a los vectores, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que, bueno, pues podrían ser conjuntos de varias formas, ¿verdad? Podrían ser polinomios, podrían ser matrices, ¿verdad? Incluso funciones. Las funciones también forman espacios vectoriales, ¿verdad? Y cada una de estas estructuras las multiplicamos por un número tomado de acá, que a esos números les hemos llamado escalares. Escalares ya no hace alusión a algo en particular, ¿no? Nomás me dice que es un número. Y ya uno puede determinar si ese número es un número complejo, si es un número racional o si es un número real, ¿verdad? Entonces, en general, para no especificar uno en particular, le llamamos escalares, ¿no? Entonces, cada una de esas estructuras forman espacios vectoriales y estamos viendo uno en particular, uno que le había llamado Rn, ¿no? Entonces dijimos que Rn, pues era básicamente estructuras de esta forma, A1, A2, hasta AN, ¿verdad? Tal que, pues, estas le llamamos componentes de esta estructura que hemos llamado vector. Vamos a hacer que esto sea un espacio vectorial, ¿verdad? Son las componentes. Y entonces cada una de ellas es un número real. Pueden ser complejos si queremos, pero vamos a trabajar sobre números reales, ¿no? Entonces, cualquier número real me sirve para colocarlo en estas posiciones de este vector. ¿Ok? Y AJ con J desde 1, 2 hasta el último, ¿no? Que es N. ¿Ok? Y bueno, los escalares los seguimos. Entonces, necesito dos operaciones. Ayer habíamos acordado, bueno, si yo quiero
tomar, por ejemplo, un elemento de este conjunto, ¿verdad? Un elemento de este conjunto tiene esta estructura, A1, A2, AN, otro de este mismo conjunto tiene esta estructura, B1, B2, ¿verdad? Bn. Cada una de estas son componentes de este vector, ¿no? A veces los físicos, sobre todo los físicos o ingenieros, ¿verdad? Le ponen una flechita aquí arriba para especificar que son este tipo de estructuras, ¿ok? Entonces, le ponen una flechita arriba para especificar que son varios números metidos dentro de este paréntesis, ¿no? Entonces, cada uno de estos números que son las Profe, una duda. componentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí donde dice A subíndice J que pertenezca a R, después de la coma, ¿qué dice? Dice que J, o sea, este subíndice J es 1, 2, así hasta N. O sea, puede ser cualquiera de ellas. A1, A2, A3, todas son números reales. Entonces, J igual a 1, 2, hasta llegar a N. Entonces, me estoy refiriendo a cualquiera de ellas. Cualquiera de estas componentes es un número real. ¿Ok? ¿Sí está bien? La persona que me Sí, profe, preguntó. gracias, gracias. Perfecto. Ahora, entonces, son números reales, ¿no? Y me refiero a la componente 1, a la componente 2, la componente 3, hasta la componente n. Y entonces, ahí vamos a... y les decía, vamos a usar muchas veces esta flechita arriba, ¿verdad? Porque a los matemáticos como que no les gusta mucho una flechita arriba. Algo pasa cuando uno habla con un matemático y uno le pone la flechita aquí, no le gusta. En los libros lo ponen en color negrita, o sea, un negro bastante reforzado, ¿verdad? Pero a mí me va a costar trabajo aquí escribirlo, un negrito así muy gordito, ¿no? Un negro. Entonces, mejor, en lugar de usar una letra negra resaltada, lo que voy a ponerle básicamente es una flechita arriba y ya con esto, pues identifico qué cantidades son, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hago la suma de esas dos cantidades, ¿verdad? Pues la forma como las voy a sumar, como son varias cantidades, dijimos que iba a ser A1 más B1 como el primer componente, entonces voy a ir sumando componente a componente, esta con esta, la primera con la primera, coma, la segunda con la segunda, y la voy poniendo en el mismo lugar, ¿verdad? Así hasta terminar todas, AN más BN, ¿ok? Y cuando yo quiero multiplicar un escalar, un número, cualquiera, 5, 6, un medio, 3, 4, pi, cualquier número, quería multiplicar por una estructura de esta forma, dijimos ayer que simplemente íbamos a hacer CA1, CA2, hasta CAN. Entonces, como que se distribuye, el numerito se distribuye en cada una de las componentes. Entonces, ahí están mis dos operaciones y ayer, bueno, les digo, no me quiero quedar mucho en esto porque hay más por ver. Es propiamente del curso de álgebra superior. En principio ahí, digo, yo a veces a mí me falla el tiempo, pero en principio en álgebra superior esto se debería de ver, ¿ok? Entonces, uno puede mostrar que esto forma un espacio vectorial que cumple las 8 propiedades que ayer habíamos puesto, ¿no? El vector 0, ¿verdad? De Rn, que lo voy a escribir así, ese es un vector que tiene componentes todas las componentes son 0. Ese es el vector 0 para Rn. ¿Ok? Habíamos puesto algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo A igual a 2, 3 y menos 4, pues nada más cuento cuántas hay. 1, 2, 3 números, ¿verdad? Entonces esto yo me refiero a que va a R3, es un elemento, en este caso de R3. Entonces el exponente me indica cuántas componentes estoy esperando tener en el vector A, ¿no? Entonces así me puedo ir. Una observación, la resta, ¿no? La resta de vectores de estas estructuras, ¿verdad? Que son vectores finalmente. Y una vez que uno demuestra que son espacios vectoriales, son vectores. Esta de acá, la resta uno lo puede escribir simplemente como A más menos 1 por B, ¿verdad? Y entonces, como ya está cubierto el producto de un número por una cantidad de esta forma, así, el menos 1 entra a distribuirse en cada componente de B, pues ya puedo sumar. Entonces, por eso es que casi no se define la resta, porque la resta se puede definir en términos de la suma
y del producto por un escalar, ¿verdad? Entonces, si lo quieren ver así, o también pueden decir que se resta componente a componente, igual que aquí como se está sumando componente a componente, ¿verdad? Aquí igual podríamos restar la primer componente con la primer componente, segunda con menos segunda, tercera menos tercera y así hasta terminar, ¿no? O verlo desde este punto de vista. Creo que la forma más práctica es siempre pensarlo como que se va a restar componente a componente, ¿sí? Entonces la resta está bien definida, ¿no? Entonces nada más algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero tener 2 por el 4 menos 6, por ejemplo, ¿verdad? 2 menos 4 menos 6, donde 4 y menos 6 forman esta estructura que es R2, ¿verdad? Entonces simplemente son 2 por 4 son 8 y 2 por menos 6 menos 12, ¿no? Así de sencillo. Si yo quiero sumar, por ejemplo, 3 menos 1, 4, 6, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, es R4. Entonces, para sumar con otra cantidad tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? Debo de poner aquí algo que también tenga 4 componentes porque voy a sumar componente a componente, ¿no? Si son 2, menos 6, menos 7 y 4, por ejemplo, ¿verdad? 4 acá. Entonces, la forma de sumar ya la definí acá. Ya les dije cómo iba a ser. Componente a componente son 3 más 2 son 5, ¿verdad? Menos 1 más menos 6 menos 7. 4 más menos 7 menos 3 y 6 más 4, 10. ¿Okay? Entonces va componente a componente. Entonces, una estructura como esta, por ejemplo, 2, 7, 1, 2, menos 4 por 3, 2, 1, más 3 por 1, 1, 1. Pues ahí básicamente lo único que me podría fallar es básicamente sería la aritmética, ¿no? Porque finalmente esto de aquí serían 14, ¿verdad? 14, 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, ¿verdad? Y ahí está. Entonces este 2 entra a multiplicar a cada uno de estos. Menos, si lo quiero ver así también, el 4 entra a multiplicar a cada uno. Si notan el signo menos, lo dejé afuera y el 4 entra a multiplicarlos, ¿no? Son 12, 8 y 4. Y lo puedo pensar como que es una resta de estos dos, ¿verdad? Entonces el 4 sin el signo entra a multiplicarlos. 4 por 3, 12, 4 por 2 son 8, 4 por 1 son 4. Y luego simplemente hago resta componente a componente, ¿no? Y aquí de este lado sería 3, 3 y 3, ¿verdad? Y entonces lo que ahora tengo son 3 vectores en R3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 3 en R3, ¿no? Y bueno, pues ya básicamente, digo, lo que me podría fallar aquí sería la aritmética. Son 14 menos 12, son 2. 2 más 3 son 5. ¿Verdad? Ahí está. Luego 2 menos 8 menos 6 más 3 menos 3. Y son 4 menos 4 son 0. 0 más 3, 3. ¿Verdad? Entonces ahí está la respuesta. Entonces uno puede tener estructuras más grandes de Rn y simplemente uno va haciendo las cuentas como son, ¿no? Entonces, al restar, ¿verdad? Con este restamos componente a componente, ¿ok? Y vamos, una vez que obtenemos la primera, 14 menos 12, que son 2, le sumamos porque es una suma, le sumamos la primera componente de aquí. Entonces, están involucradas todas las primeras componentes, luego todas las segundas y luego todas las terceras. Y si este es más grande, ¿verdad? Un R7, igual, con cada una de las 7 componentes vamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que uno se acostumbra a este tipo de estructuras, creo que no tiene gran ciencia, ¿no? Entonces, nada más es acordarse cómo sumar estas cantidades, ¿verdad? Cómo sumarlas y cómo multiplicar por un escalar. Y uno puede demostrar que da lo mismo, por ejemplo, si yo hago esta suma, ¿verdad? Este más este, o este más este. Digo, finalmente 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, ¿verdad? Hay una y la conmutatividad la heredamos del campo. El campo nos permite hacer esas permutaciones, ¿no? Esas conmutaciones, porque es un campo y ahí se obedecen esas propiedades, ¿no? Entonces,
Ahí fue donde nos quedamos la clase de ayer, viendo este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, Rn, no lo estoy haciendo, no lo estoy demostrando, pero Rn, como está definido, y el campo son los reales, y hay dos operaciones, y las dos operaciones cumplen las propiedades, le voy a llamar esto un espacio vectorial. Cada uno de estos espacios vectoriales tiene su importancia. Los vemos en álgebra superior. Funciones, pues en cálculo 1, matrices en álgebra superior, pues sabemos que sirven para muchas cosas, los polinomios igual, ¿no? Entonces, Rn, este espacio vectorial que podríamos decir que es nuevo, aunque bueno, seguramente vean ahí en su curso de álgebra superior, ese es un espacio vectorial que, uno, nos va a servir para nuestro curso, son las cantidades que vamos a manejar a lo largo del curso, y dos, su importancia radica también en que se usan mucho en ingeniería y en física. Son los vectores que conocemos, los que nos presentaron desde secundaria como las flechitas, están relacionadas con estas cosas, ¿no? Entonces, este de aquí, su importancia radica básicamente en que uno puede hacer cosas de física y de ingeniería, ¿no? Nada más que este tipo de espacios vectoriales están bien grandes. Son espacios vectoriales muy enormes, ¿no? Uno podría sacar subconjuntos de este tipo de estructuras. Subconjunto de matrices, subconjunto de funciones, ¿verdad? Por ejemplo, es un subconjunto de todas las funciones, quiero aquellas que sean continuas. O quiero aquellas que nada más sean polinomiales, funciones polinomiales, o quiero aquellas que se puedan poner como exponenciales, que involucren exponenciales. Entonces, pues de todo el amplio conjunto de funciones, sacamos nada más unas cuantitas y formamos un subconjunto, ¿verdad? Y entonces nos gustaría saber si esos subconjuntos podríamos catalogarlos también como espacios vectoriales, ¿verdad? Y entonces tenemos un concepto que se llama subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial, ¿verdad? Pero que hereda todas las propiedades y asimismo es un espacio vectorial. Pero son conjuntos más pequeñitos, ¿no? Son subconjuntos. Pero no cualquier subconjunto va a ser un espacio vectorial, ¿no? Nada más aquellos que lo son les llamamos subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, subespacio vectorial. Entonces, fíjense el prefijo, ¿verdad? Sub. Lo único que me está queriendo decir ahí es que es un subconjunto de un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, podemos decir así como subconjunto de un espacio vectorial. ¿Ok? Es un subconjunto de un espacio vectorial que a su vez va con ese, ¿sí, verdad? Que a su vez es un espacio vectorial. Voy a hacerle como, que, voy a hacerle como, mejor como el Porky, ¿no? Que a la vez, al mismo tiempo es un espacio vectorial. Yo ni me acuerdo si ves va con S o con Z. Entonces ahí me van a disculpar un poquito la falta de ortografía. Ya luego me criticarán en el video. Subespacio vectorial, subconjunto de un espacio vectorial que a su vez es un espacio, no sé por qué me suena con Z, pero bueno, no estoy muy Y es seguro. con Z, Sí, va según con yo. Z. Es Sí, con Z, profe. ¿verdad? Sí, Sí. si no voy a Sí, ver es con mal. Z. Perfecto, gracias, sí, está bien. Que a su vez es un espacio vectorial, ¿no? Ok, sí, de repente uno ve la palabra y dice, ay, se ve re fea, ¿no? Como que hay algo que hace falta, ¿no? No está uno muy a gusto cuando la ve la palabra y uno se da cuenta de que hay algo que está mal escrito, pero bueno, gracias. Ok, entonces es un subconjunto, pero bueno, a veces los subconjuntos son muy grandes y uno diría, seguirá siendo espacio vectorial. Considérense, por ejemplo, que tienen el conjunto de polinomios, todos los polinomios, y de repente empiezan a sacar polinomios de grado menor a 2. De todo el conjunto de polinomios se empiezan a sacar todos aquellos que sean
de grado menor a 2, menor o igual a 2. Y entonces la pregunta, ¿seguirá siendo ese un espacio vectorial o el hecho de haberle quitado a todos los demás, ya eso dejó de ser espacio vectorial, ¿no? Entonces, sería un poquito difícil. Quizás habría que analizar otra vez las 8 propiedades. Las operaciones las hereda, ¿no? Las sigue heredando. Pero las propiedades a lo mejor no. Entonces, para garantizar que sea un subespacio vectorial, nada más necesitamos, de todas las propiedades, de las 8, nada más necesitamos 3 propiedades. Y con eso, siempre y cuando sea subconjunto de un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, el grandote, sí es un espacio vectorial, ese ya está demostrado. Ahora le quito elementos y me quedo con subconjunto. Y la pregunta es, ¿seguirá siendo? Bueno, nada más necesito 3 propiedades. De las 8, nada más necesito 3 propiedades. 1, ese espacio, bueno, vamos a poner así. Ese espacio vectorial es espacio, bueno, ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner aquí entonces, sí, vamos a poner así. Es espacio vectorial, el subespacio, claro está. Sí, pasa a lo siguiente. La primera parte, pues es que tenga el cero. El cero del espacio vectorial grandote, ¿verdad? Antes de quitarle los elementos, formar mi subconjunto, me debo de llevar al cero. El cero pertenece al subespacio. Si no me llevé al cero, ya me molé porque ese subconjunto no va a ser un espacio vectorial. Entonces, para garantizar que siga siendo espacio vectorial, debo de llevarme al cero. Entonces, el cero debe estar ahí. 2. Si yo me tomo 2 elementos, por ejemplo, vamos a llamarle A y B, pertenecen al subespacio, ¿verdad? Al que estoy formando. Entonces, su suma también debe de pertenecer al subespacio, al subconjunto ese, ¿no? Y tercero, si yo otra vez tengo A que pertenece al subespacio, cuando yo lo multiplique por un número, C por A, también debe de pertenecer al subespacio. Entonces, si eso pasa, aquello es un espacio vectorial. Entonces, debe de tener un cero, debe ser cerrada, se dice que debe ser cerrada frente a la suma, o sea que cuando yo sume elementos de ese subespacio, debe estar dentro del subespacio. Si no está, no es un espacio vectorial. Y si yo a ese elemento del subespacio lo multiplico por un numerito, el resultado también tiene que estar dentro del subespacio. Si eso pasa, entonces eso es un subespacio, es un espacio vectorial, ¿ok? Pero es un subconjunto nada más, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme poner un ejemplo por acá. Imagínense, a ver, un ejemplo, ¿no? Imagínense que su espacio vectorial, el grande, son matrices de 2 por 2, ¿no? Todas las matrices de 2 por 2. El campo son todos los reales. O sea, sé que las entradas de cada matriz es un número real, ¿no? Entonces, imagínense, ahí están matrices de 2 por 2, todas, ¿ok? Y de ahí voy a sacar un subconjunto, ¿no? Vamos a llamarle S. ¿Cuál va a ser los elementos que formen ese subconjunto? Bueno, van a ser de esta forma, A, B, C, D, ¿verdad? Son matrices de 2 por 2, pero tal que la suma de estos dos, de la diagonal, tiene que ser 0, ¿verdad? Ese. Entonces, ya no son todas las matrices, son unas cuantas nada más, ¿no? Bueno, es un número infinito, pero ya son unas cuantas, ya es más chiquito el conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, 2, 3, 4, debo de tener cuidado aquí porque la suma me debe dar 0. Entonces, menos 2. Esta matriz es de 2 por 2, pertenece a V, pero también pertenece al subconjunto. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos, este es A y este es D, 2 menos 2 da 0. Entonces, este pertenece a S.
¿verdad? Pero, por ejemplo, 3, 4, 2, 7, este de acá es una matriz también de 2 por 2, pertenece a V, pero no pertenece al subconjunto. 3 más 7 son 10, ya no cumplió esta propiedad. 3 más 7 de 10, no va a ser. Entonces, esta de acá no pertenece a ese. ¿Verdad? Entonces, aquí la pregunta es si esto es un subespacio vectorial, o sea, es un espacio vectorial, ¿no? Perdón, ese. Entonces, ese es un subespacio vectorial. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Es ese un subespacio vectorial? Porque es un subconjunto, pero si es un subespacio vectorial, al mismo tiempo también es un espacio vectorial, por más chiquito del que se originó, ¿no? Entonces, pues habrá que ver primero si la matriz 0 pertenece a ese, ¿no? Que es la primera condición que me piden. Profe, ¿Qué pasó? ¿podría explicar de nuevo la parte de que no pertenece al subespacio? Bueno, que no pertenece a ese. Sí, mira, yo, para que la matriz de 2 por 2 esté en este conjunto, en el conjunto que yo le llamé S, la suma de la diagonal, A y D, la suma debe darme 0. Entonces, voy a admitir matrices de 2 por 2, pero únicamente aquellas cuya suma, A y D, de la diagonal sean 0. Entonces, por ejemplo, este caso, 2, 3, 4 menos. Todos estamos de acuerdo que esta es una matriz de 2 por 2. La pregunta aquí sería si pertenece al conjunto S. Pues nada más hago la suma de estos dos, con 2 más menos 2, 0. Entonces cumple con esta condición. Entonces esta de acá sí pertenece a este conjunto. Me fijo ahora en esta. Esta matriz, estamos de acuerdo, sigue siendo otra vez una matriz de 2 por 2. 2 renglones, 2 columnas. La pregunta sería si pertenece a este conjunto. Pues nada más hacemos la suma de la diagonal, 3 más 7. Pero 3 más 7 son 10. Ya no cumplió con esta propiedad. Entonces, esta matriz no está dentro de este conjunto. Es una matriz de 2 por 2, pero no pertenece al conjunto S. Entonces, este conjunto va a estar formado por matrices de 2 por 2, pero siempre y cuando la condición para que entre es que cuando yo sume la diagonal de la matriz, esa diagonal me dé 0. Entonces, algunas sí van a pertenecer, algunas no van a pertenecer porque no cumplen con esta propiedad. Profe, Entonces, ¿qué pasó? entonces tanto los subespacios vectoriales como los espacios vectoriales deben cumplir exactamente las mismas condiciones. No, tengo esto, que es un espacio vectorial, son matrices de 2 por 2. Todas las matrices de 2 por 2 las meto en y tengo que comprobar que es un espacio vectorial. ¿Cómo lo hago? Deben de haber 2 operaciones y aparte debe de cumplir las 8 propiedades, lo cual es cierto. Las matrices de 2 por 2 cumplen las 8 propiedades que vimos ayer y forman un espacio vectorial. El siguiente paso es ahora empezar a quitar algunos elementos, formar un subconjunto de matrices, ¿verdad? De 2 por 2, en donde no entren todas. Entonces voy a formar un subconjunto de Y entonces mi pregunta es, esta de acá, con unas cuantas matrices que cumplen esta propiedad, ¿es o no es un espacio vectorial? Yo sé de antemano que esto es un subconjunto de esta. Entonces aquí la pregunta, ¿heredó y que esto siga siendo espacio vectorial o ya no es un espacio vectorial? Entonces, una vez que sé que este es un subconjunto, ya no necesito hacer las 8 propiedades, que las puedo hacer con todo detalle, cada una de las 8 propiedades de Y, pero como sé que proviene de acá, me conformo nada más con analizar 3 propiedades, estas, que el 0 esté, que la suma sea cerrada, que siga perteneciendo, y que el producto por un escalar siga perteneciendo a este conjunto. Entonces, no cualquier subconjunto va a ser espacio vectorial. Podría ya dejar de ser espacio vectorial. Podría dejar de ser. Entonces, como que con esta forma empezamos a fabricar más espacios vectoriales
empezamos a crear más espacios vectoriales de los que aquí nada más teníamos casi 3 polinomios, matrices, determinantes, sino polinomios, matrices, Rn, funciones, ahí van 4, y la pregunta es, ¿habrá más? Y la respuesta es sí, sí hay más. Esos son así como que los muy grandes, pero también podemos formar espacios vectoriales con elementos de esos espacios vectoriales, pero hay que tener cuidado, hay que ver que esto se cumpla. Y entonces ya vamos creando más y más y más espacios vectoriales, ¿no? Nada más que estos, como son más chiquitos, les llamamos subespacios, pero siguen siendo espacios vectoriales, ¿no? Entonces, aquí lo único que estoy Profesor. queriendo probar. Profe, Ay, perdón, las matrices que dice pertenece a, no es una S, sí, es un 5, más bien no es un 5, es una S del subespacio. ¿Este de acá? Sí, Ajá. es una S. Okay. Es una S. Es un nombre que le puede haber llamado A, B, C, D, pero sí, es un nombre. Es un nombre que le di a ese conjunto, ¿no? De matrices de 2 por 2 con esta condición. A más de igual a 0. ¿Ok? profe, una pregunta. Sí. ¿Me podría volver a explicar el primer criterio que es 0 pertenece al subespacio vectorial? Ajá, debe de haber un 0 dentro del subespacio vectorial. El 0 está en el espacio vectorial. Era, creo que la propiedad 3 de ayer del espacio vectorial. Ahí debe de haber un 0, forzosamente. Un 0 polinomio, un 0 matriz, un 0 de Rn, que es el 0,0,0, pero debe de haber un 0 ahí. De tal manera que cuando tú sumes un elemento de ese espacio vectorial con ese 0, sea el neutro, ¿no? O sea, que te regrese el mismo vector con el que inicias. O sea, A más 0 tiene que darte A, ¿no? Entonces, si este subconjunto quiero que sea espacio vectorial, más me vale que también tenga un 0. Porque si no tiene un 0, entonces ya no va a cumplir la propiedad 3 de los espacios vectoriales. Aquí nada más estoy considerando de las 8 propiedades, nada más estoy considerándome 3 cerraduras, básicamente las puras cerraduras, ¿no? Y el 0. Entonces necesito asegurarme que estas se cumplan, pero eso es porque yo ya sé que esto es un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces el 0 de acá es el mismo 0 del espacio vectorial. Entonces debe de haber un 0 de tal manera que cuando yo sume una matriz, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una matriz de 2 por 2 más esta, me regrese simplemente A, B, C y D, que sea el neutro. Y cada espacio vectorial que yo considere va a tener su 0. El polinomio 0, el vector 0, 0, 0, 0, la matriz 0, la función 0, o sea, la función constante 0, ¿no? Entonces, debe de haber un 0. Y en el subespacio también debe de haber un 0 para que eso se pueda considerar como espacio vectorial. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, a ver, No, entonces, sí, ya quedó bien, gracias. ¿sí? Bueno, para empezar, entonces, este es el 0 de las matrices de 2 por 2, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, este es el 0 de las matrices de 2 por 2. Hay que ver si está dentro de este conjunto. Pero la respuesta es que sí, ¿no? Si la suma de la diagonal me debe dar 0, pues aquí está bien, ¿no? 0 más 0 es 0. Entonces, esta de aquí, correcta. O sea, sí hay un 0 que está en ese. Ahora, vean, tomemos 2 elementos, ¿no? La primera propiedad, la segunda propiedad. Tomen. Hey. Bueno, eso de que dijo que la suma de la diagonal da 0, ¿es algo que usted asignó así como que aleatoriamente? ¿O sí. Es algo que... ok. Sí, es aleatorio. Yo impongo esta condición Ya. para formar mi subconjunto. Pero igual puede haber puesto que A menos 10 sea 0. Y hay que ver si eso es un espacio vectorial. Hay que ver si eso es un subespacio vectorial. Que A sea igual al doble de B más C. Esa es mi condición. Ahora hay que ver que eso también es un subespacio vectorial. Sí, esta condición uno la impone. Y es básicamente para sacar elementos, nada más considerarlos algunos elementos, no todos los elementos de V, sino algunos cuantos, ¿no?
Entonces, sí, esta condición es para este ejercicio. Para otro ejercicio, pues habrá otras condiciones. ¿Sí? Sí, Entonces, claro. a ver, sí, señorita. Consideren, por ejemplo, ¿verdad? Voy a tomar un A que pertenezca a ese. O sea, que si A ver, no que en general, ¿no? Vamos a poner aquí A1, A2, A3 y A4. ¿No? Como yo sé que esta A está en ese, pues entonces más me vale que A1 más A4 sea 0. Esa es la condición, ¿verdad? A1 más A4 sea 0. Para que este esté dentro de ese. Considérense otro elemento. Voy a escribir aquí arribita para esta parte. Ponerle B1, B2, B3 y B4. También lo voy a tomar dentro del conjunto S. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que B1 más B4 tiene que ser 0. ¿Verdad? Ok. Y acá. Eso se debe de cumplir. Ok. Voy a sumar esas dos matrices, ¿no? La misma suma que conocemos. A más B. La misma suma es A1, A2, A3, A4, más B1, B2, B3 y B4, ¿no? Ahí está. Hago la suma, es A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3 y A4 más B4. Ahí está mi suma. ¿Verdad? Pregunta, A más B pertenece a S, pues habrá que ver, ¿no? La suma de la diagonal tiene que darme 0. Pues veo A1 más B1, ¿sí está? Más A4 más B4. Y eso habrá que ver. Si eso da 0, ya, entonces quiere decir que este sí pertenece a ese. Pero pues, nomás lo ordenamos así, ¿no? Pero por un lado, A1 más A4 da 0, porque A está en ese. Entonces este es 0. B1 más B4, pero B1 más B4 es 0. Entonces este es 0 y este es 0. Pues entonces sí, la suma de A más B también sigue estando en S. Entonces no importa cuánto valgan estas cantidades ni estas cantidades, de todas maneras la suma da 0. Y eso porque este y B, pero a ver si no los mareo, este y B, pues están en S, ¿verdad? Están en S. Y eso los hace cumplir que B1 más B4 sea 0, la suma de sea 0, y K1 más A4 sea 0, la suma de manera sea 0. Por lo tanto, aquí puedo concluir que, por lo tanto, A más B pertenece a S. Entonces, ya llevamos la segunda condición. Me hace falta la tercera condición. ¿Ok? Entonces... Profe, tengo una duda. ¿Qué pasa? Cuando se refiere a que da 0, ¿es el 0 escalar o el 0 de matriz? En este caso, es el 0 escalar. ¿Dónde estamos? En este caso, estamos sumando este más este. Estamos sumando el número que está acá más el número que está acá. Estamos sumando estos dos numeritos. Y entonces, este es un 0, no es la matriz 0, sino es el 0 escalar, como tú lo llamas. Es un número, es un numerito tal cual. Ya no es una matriz, ¿no? O sea, este 0 que aparece acá, este cerito, de A más B, de A más D igual a 0, ese 0 es el número 0, es el número 0 que conocemos, ¿no? O sea, podemos hacer otro ejercicio, ¿no? En donde, bueno, en ese caso a lo mejor no vería cómo adaptarlo, que la suma de dos matrices me diera 0, no vería cómo adaptarlo, pero bueno, no. Entonces, pero aquí este 0 es el 0 número, es el 0 que conocemos, ¿no? No es el 0 matriz. Estoy imponiendo una condición nada más con las... Si se fijan, ni siquiera estoy imponiendo condición en B y en esas dos posiciones, no estoy poniendo condición en esta ni en esta. Estoy poniendo condición nada más que la suma de A más D me dé 0.
el 0 normal, el 0 escalar. Y aquí, cuando yo hago esta suma, me da esta matriz. Esta es una matriz de 2 por 2. Pero ¿cómo compruebo que esta matriz de 2 por 2 sigue estando en S? Bueno, pues simplemente hago la suma de la diagonal y eso me debe dar 0. Sumo este más este, ahí está, y lo que obtengo es esto. Y uno dice, ¿cómo sé que esto es 0? Ah, pues fácil, ¿no? A1 más A4, eso es un 0. ¿Por qué? Pues porque esta matriz está dentro de S y cumple esta condición. La suma de estos dos debe darme 0. Entonces, este más este debe ser 0 y B1 porque B pertenece a S. Y entonces B1 más B4 es la condición forzosa, debe ser 0. Entonces B1 más B4 es 0, A1 más A4 es 0 y 0 más 0 es el 0 escalar, ¿no? Entonces, pues ya cumple la condición. Entonces está dentro del conjunto S. Entonces, nótese, dos matrices tomadas de S, al sumarlas, el resultado de esa matriz sigue estando dentro de S. Entonces, es cerrada. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Bueno, más bien ¿Qué es pasó? sí, como una duda. En el caso de la primera propiedad que estamos viendo ahí, de 0, ¿cómo se podría incumplir? ¿O habría una manera de que se podría incumplir? Sí, otra. Vamos a terminar este ejemplo. Este de aquí sí es un subespacio vectorial. Ahorita pongo un segundo ejemplo en donde no es un subespacio vectorial y la que no cumple es precisamente la que tú mencionas. Pero si usan otra lo hacemos. Entonces, nada más déjenme terminar este. Este ya casi lo terminamos. Me hace falta la tercera, ¿no? Entonces, regálame usted un minutito y ahorita vemos un ejemplo en donde no se cumple esa propiedad, ¿no? Entonces, la siguiente, a ver, C por A. ¿Ok? Este es un número, ¿eh? C. Ese es un número y esta es una matriz de 2 por 2. Claro, A pertenece a S, ¿verdad? A pertenece a S. Es más, déjenme, digo, no la quise poner así porque ya la había puesto desde hace rato, pero bueno, un poquito para que quede todo continuo. Acuérdense que A la habíamos puesto A1, A2, A3, A4, ¿verdad? Ese era el A que habíamos puesto hace ratito, ¿verdad? Y acuérdense que esto pertenece a S, significa que A1 más A4, no importa qué números ponga yo aquí, debe de cumplirse que el número que está acá más el número que está acá, eso me dé 0. Eso es lo único que estoy pidiendo. Y entonces ya pertenece a ese. Entonces, si yo multiplico C por A, que es C A1, A2, A3, A4, ¿verdad? Estoy tomando el producto como lo conocemos desde álgebra superior, pero igual alguien lo puede definir de manera diferente, ¿eh? No me estoy alejando mucho porque les digo, lo prefiero dejarlo en álgebra superior, ¿no? Hay que es todo un capítulo. Aquí nada más es como por tema, ¿no? Entonces ahí es un capítulo, es álgebra lineal, ¿no? Entonces, esto de acá es CA1, CA2, CA3 y CA4. ¿Verdad? Ahí está. Ahora la pregunta es si esto sigue estando en S. Bueno, pues nada más hago la suma, ¿no? CA1 más CA4, ¿verdad? Y esto hay que ver cuánto da. Si eso da 0, ya terminé. Si eso no da 0, pues quiere decir que no está. Entonces no se cumple la tercera propiedad, ¿verdad? Entonces esto es CA1 más A4. Pero esto es igual a C, pero A1 más A4, aquí está, porque yo tomé este elemento de S, ese es un 0, y C por 0 es 0. Por lo tanto, CA1 más CA4 es 0. Por lo tanto, significa que esta matriz, que es C por A, también está dentro de S. También está dentro de S. Por lo tanto, tenemos el 0 cerrada en la suma y cerrada en el producto por escalar. Por lo tanto, ese es un subespacio
vectorial. Y por tanto, ¿verdad? Y por tanto, ese por sí mismo es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Nada más que hacemos la distinción porque es un subconjunto de un espacio vectorial, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, échenle una ojeada a este ejercicio. No es tan difícil, ¿eh? Complicarse un poquito más la vida, como que no es muy bueno. No hay más que decir, más que cumpla esas tres propiedades, ¿verdad? Y bueno, me voy a pasar a un segundo ejercicio en donde no es un subespacio vectorial, pero bueno, alivando un poquito a la duda que tenía su compañero, ¿verdad? Entonces, considere un segundo ejemplo, ¿no? Entonces, échenle una ojeada a pero a lo mejor contrastando con que no es un subespacio, a lo mejor ya ven la diferencia, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Dos, pues que sea el espacio Rn, ¿no? Que es el que vamos a estar manejando a lo largo de todo el curso, y F, de hecho, vamos a ponerle que sea R3, ¿no? R3, uno más chiquito, R3. Entonces, F, el campo son los reales, ¿no? Y entonces considérense otro subconjunto, un subconjunto, vamos a llamarle otra vez S, ¿verdad? Como estamos en R3, van a ser estructuras así, de tres componentes, 1, 2, 3. Esto está en R3. 1, 2, 3, son tres componentes, R3. ¿Ok? Pero no voy a tomar todo R3, nada más voy a considerar aquellas que hagan esto, cuya suma sea de 1. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál estaría? Por ejemplo, pues podría estar ¿no? 0, 0, 1. Estarán todos de acuerdo. Este es X, este Y y este Z. Entonces, 0 más 1 es 1, ¿no? Entonces, es una condición que estoy imponiendo, ¿eh? Es arbitraria, yo la estoy imponiendo. Nada más quiero tomar elementos de acá, pero con esta condición. ¿Ok? Entonces, de aquí ya está, ¿no? Entonces, pertenece, pues, a ese, ¿verdad? ¿Cuál otro, por ejemplo, podría ser 1 menos 1, 1, ¿verdad? También está aquí dentro. ¿Por qué? Porque es 1 menos 1 más 1 y este es 1. También pertenece a ese. Uno que no esté, por ejemplo, 2, 1, 3. Pues si yo veo la condición, 2 más 1 más 3, estos son 6, ya no dio el 1. Entonces, no pertenece a ese conjunto. Entonces, con eso me doy cuenta de que no todos los de R3 están aquí. Unos cuantos están nada más, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería si esto es un subespacio vectorial. Por lo tanto, un espacio vectorial, ¿verdad? Bueno, pues hay que ver si el 0, 0, 0, este es el 0 de R3, ¿verdad? 1, 2, 3, R3. Ese es el 0. Cualquier otro vector de tres componentes que se sume con me regresa el mismo vector. Ok, entonces la pregunta es si pertenece a ese, que es el 0. Ese es el 0 de R3. Bueno, pues habrá que comprobar si cumple esto. 0 más 0 más 0, pues ya se amoló porque eso no es 1. Entonces ese 0 no pertenece a ese. Y como ese era el 0 y necesitaba que estaba dentro de ese conjunto, que estuviera dentro de ese conjunto, pues ya me amolé, ¿no? No cumple ni siquiera la primera propiedad, ¿no? Entonces ese no es un subespacio vectorial, ¿no? No es un subespacio vectorial, ¿ok? ¿Por qué no tiene el 0? ¿No? Ya que el 0, que no es el 0, no es el 0, sino es el 0, 0, 0, ¿verdad? No pertenece al conjunto ese. Entonces, ya, con eso me dice que eso no es un subespacio vectorial y por lo tanto tampoco es un espacio. Es un subconjunto, sí, pero no cumple con ser un espacio
O sea, no es un subespacio vectorial y por lo tanto no es un espacio vectorial. No sé si quedó un poquito más claro, quedó más confuso. Para el joven que me preguntaba hace ratito de qué forma incumpliría el ser un subespacio. Bueno, pues ahí hay un ejemplito en el cual este de acá no es un subespacio, ¿no? Ok, y digo, podríamos diseñar ahí más, ¿verdad? Subconjuntos que no resultan ser subespacios, ¿verdad? Ok, entonces, Profe, ¿podría repetir la conclusión, porfa? De sí, que no es un... Andrés, sí, ese no es un subespacio vectorial. ¿Y por qué no lo es? Pues porque no contiene al cero. O sea, este de acá, el 0, 0, 0, es el cero del espacio vectorial, el grandote, o sea, el R3. Pero ese vector debería también de estar en el conjunto ese. Y sin embargo no lo está, porque si yo veo la condición que deben de cumplir las componentes, la suma debería darme 1, pero no me da 1, 0 más 0 más 0 me da 0. Y eso es diferente. Entonces, este vector de 3 componentes 0 no está en el conjunto ese. Entonces, eso me dice que no es un subespacio vectorial, ya que el 0 vector, el vector 0, no está dentro de ese. Y ya con eso, en principio, ya no es un espacio vectorial, ¿no? también había dicho que por lo tanto no era un subconjunto, ¿no? No, sí es un subconjunto. Es un subconjunto, sí, porque acuérdense que para que sea subconjunto, los elementos que están acá tienen que estar acá, todos. Y en ese caso, todos estos están metidos en R3, todos. Es un subconjunto, pero no es un subespacio vectorial, ¿no? O sea, no basta con ser un subconjunto para ser subespacio. Tiene que cumplir esas 3 propiedades, ¿no? Debe tener el 0, la suma debe ser cerrada, o sea, si yo tomo cualquiera de los elementos de ese conjunto, su suma debe estar dentro de ese conjunto. Y si yo tomo un conjunto, un elemento y lo multiplico por un escalar, el resultado tiene que estar dentro de ese conjunto. Si eso lo cumple, eso es un subespacio vectorial. Si no, nada más pasa a ser un subconjunto. Subconjunto hacia secas, ¿no? Es un subconjunto, pero no es un subespacio vectorial. ¿Ok? A ver, por ejemplo, les dejo ahí luego ya les voy a dejar por ahí una tareita, pero bueno, se las voy desarrollando. Eso nada más es para que ustedes lo piensen. Hay unas tareas que yo les llamo tarea moral. Las tareas morales no son para entregar, nada más son para que le piensen ahí, ¿no? Un ratito, ¿no? No pasa nada si no la realizan. Y si la realizan, bueno, pues es para ustedes básicamente, ¿no? No es así para que haya puntos o algo así, ¿no? Sino nada más es para en algún momento que tengan ahí libre, que digan, a ver, vamos a empezar, ¿no? Considérense este conjunto. Funciones, derivables, funciones derivables. ¿Ok? Todas las funciones derivables, ahí metan todas. De una variable, todavía no hemos visto varias variables, entonces de una variable. Entonces, funciones derivables, todas las funciones derivables, es un espacio vectorial, ¿no? La suma es derivable, conmutativa, bla, 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 ¿no? O sea, si ustedes vean, convénzanse, ¿no? Es una tarea moral, convénzanse de que cumple las 8 propiedades y eso es un espacio vectorial, ¿no? La suma las conocemos, ¿verdad? Producto de un escalar por una función también lo podemos hacer, entonces todo eso lo conocemos. Ok, entonces tómense ahora un subconjunto de esas funciones derivables. La condición que quiero es que cuando ustedes deriven esa función con respecto a x, ¿verdad? Y la evalúen, ¿verdad? O sea, una vez que ya derivaron la función, la evalúen en x igual a 7, esa derivada de 0. Entonces ya no son todas las funciones, ¿verdad? Ya son unas cuantitas. O sea, aquí son todas las funciones derivables, que ese es mi espacio vectorial, el grandote, ¿verdad? El choncho. Ahora sacamos un subconjunto. ¿Cómo fabrico mi subconjunto? Pues
tómate nada más aquellas funciones cuya derivada evaluada en 7 te den 0. Entonces la pregunta la pregunta que es, ¿este subconjunto es un subespacio vectorial o no es un subespacio vectorial? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Es subespacio o no es subespacio? No significa que vaya a venir en el examen, ¿no? O sea, es una preguntita ahí, ¿no? O sea, a veces vale la pena, pues, las preguntas que luego hacen en el internet, ¿verdad? Me lo encontré ahí. Luego de repente, cuando uno se mete en los grupos de Facebook de problemas de matemáticas, luego los cuates empiezan a preguntar también cosas interesantes. Ah, caray. Entonces, me lo encontré ahí en el internet y se me hizo interesante. Dije, caray, creo que sí suena bien. Les adelanto que sí es un subespacio vectorial, pero bueno, convénzanse, ¿no? Y luego viene otro, ¿no? También igual tarea moral, no es para entregar, es nada más para que le piensen ustedes. Igual, ¿no? Funciones derivables, otro conjunto, vamos a llamarle S y vamos a llamarle W, para que vean que no es el mismo. Funciones, otras funciones derivables, pero con otra condición diferente, o sea, ya no es este mismo, es otro subconjunto. Tal que la derivada, cuando yo derive esas funciones con respecto a x y las evalúe en 0, ¿verdad? O sea, una vez que tomo la derivada de esa función y la evalúo en 0, me dé 2. Entonces ya es otra condición, ya no es la misma, es otra condición. Entonces hay otras funciones aquí hay otras funciones. La pregunta es la misma. ¿Es un subespacio vectorial o no lo es? Esa sería la pregunta. ¿Ok? Entonces, ahí se lo dejo. No son para entregar, es tarea moral nada más y es para que ustedes los piensen, ¿verdad? Digo, tienen ustedes un chorro de qué hacer y van a tener más que hacer durante el semestre, pero bueno, en algún momento ahí, generalmente yo cuando terminé la carrera, 30 años después, luego reviso mi cuaderno, caray, esto lo dejó el profesor, ¿verdad? Hay unas que todavía ni las puedo resolver, pero pues ahí salen en mi cuaderno, ¿no? Y ya ni me acordaba, ¿no? Yo digo, ya 30 años después, pues ya uno empieza a ver las tareas que había dejado, las tareas morales que había dejado el profesor, ¿no? Algunas se las digo, sigo sin poderlas hacer, pero bueno, entonces ahí se las dejo. No para entregar, sino para pensarle, ¿no? Ok, entonces, sigámosle. Entonces, subespacio, componentes. Ok, esto no. Ok, vamos antes de ver un poquito lo de la parte geométrica de Rn, porque Rn admite un poquito de geometría. Déjenme avanzar un poco más y ya luego me regreso a ver un poquito la parte geométrica de Rn. Entonces, una definición. ¿No? Una definición. Ahí está. Definición, ¿no? Entonces, sea V espacio vectorial. ¿Ok? Puede ser un subespacio, puede ser un espacio, ¿no? O sea, ya todos son espacios vectoriales. Entonces, espacio vectorial, dos conjuntos, el propiamente de donde estoy sacando los vectores, que pueden ser un conjunto de polinomios, puede ser un conjunto de matrices, puede ser un conjunto de Rn, ¿verdad? Puede ser un conjunto de funciones. Cualquier espacio vectorial me sirve, ¿no? ¿Ok? Y sean el siguiente conjunto, alfa 1, alfa 2, alfa n, ¿verdad? Un subconjunto de V. ¿Ok? Entonces, acuérdense, ¿no? Como no estoy diciendo qué espacio vectorial me estoy refiriendo, estas pueden ser matrices, o estos pueden ser polinomios, o estos pueden ser de Rn, o pueden ser funciones, ¿no? Este y este pueden ser funciones, las que conocemos, coseno, seno, exponenciales, polinomiales, cosas de ese estilo, ¿no? Pueden ser funciones. Entonces, para no hacerlo en algo particular, lo voy a dejar totalmente libre. Entonces, sea V un espacio vectorial, sea alfa 1 un subconjunto de V, o sea, unos cuantitos.
Entonces, decimos que voy a ponerle un W que pertenece a V, es una combinación lineal de estos elementos. Yo creo que se lo vamos a llamar de una manera para no andarlo repitiendo. Alfa 2 hasta alfa n, si existen escalares. Acuérdense que escalares aquí hace alusión a números, ¿verdad? Numeritos complejos, reales, racionales, que son los que casi siempre manejamos, ¿verdad? Irracionales, ¿verdad? Cualquier número sirve, ¿no? Si existen escalares, C1, C2, Cn, tal que C1 por alfa 1 más C2 por alfa 2 más Cn por alfa n sea igual a W. ¿Sí? Entonces, lo más próximo a nosotros que somos químicos, lo más próximo es que esto es como, véanlo como una reacción química, en donde los reactivos son alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Y entonces a partir de esos reactivos quieren hacer esta reacción química de tal manera que obtengan W. Entonces, si ustedes le van a acomodar los coeficientes estequiométricos, o sea, van a balancear esta reacción. Entonces, es lo más próximo que podemos considerar como análogo, ¿no? Entonces, los alfas son los reactivos, yo les doy los reactivos y quiero obtener W a partir de esos reactivos. Y entonces ustedes, una vez que están escaneando, ustedes tienen que decirme cuánto valen los coeficientes estequiométricos. O sea, tienen que balancear la reacción. Entonces, aquí tienen que balancear esta ecuación de tal manera de buscar cuánto vale C1, cuánto vale C2, cuánto vale C, de tal manera que esta reacción me dé W, que esta operación me dé el W. Igual que en química, no podemos obtener todo a partir de ciertos reactivos, ¿verdad? Si tenemos reactivos que nada más contienen cobre y estaño, pues no podemos obtener un producto que tenga oro, ¿no? Pues ¿de dónde sacaríamos que tuviera ese elemento? Al menos no por química, ¿no? Obviamente, a lo mejor si nos vamos más arriba, una reacción nuclear, pues a lo mejor sí, pero químicamente hablando, no podemos, ¿no? Entonces, no siempre va a tener solución esta. O sea, a veces este W no se va a poder obtener de estos elementos, de estos vectores, ¿no? Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues igual como lo hacíamos como lo hacemos en química, a veces por tanteos, oxidorreducción, ¿verdad? Y a veces por métodos algebraicos para balancear la reacción. Entonces aquí vamos a optar por el método de balanceo por algebraico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Considérense que ustedes tienen lo siguiente conjunto. Considere el conjunto, vamos a llamarle A, ¿verdad? Ahí está. Conjunto A que sea 1 más X y 1 más X al cuadrado, ¿verdad? Entonces tienen un conjunto de 3 elementos, el polinomio 1, el polinomio 1 más X y el polinomio 1 más X al cuadrado. Ese es un subconjunto, ¿verdad? De polinomios. Todos estos son polinomios, ¿ok? Y tengo 3, 1, 2 y 3. Entonces, escribir a este otro polinomio, ¿verdad? 1 menos 1 más X al cuadrado como combinación lineal del conjunto A. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen, ¿no? Yo les doy un conjunto, ¿verdad? De algún subespacio vectorial, de algún espacio vectorial, perdón,
En ese caso estoy tomando polinomios, pero también igual pude haber dado matrices, o Rn, o funciones, ¿no? Entonces, quiero escribir este polinomio en términos de estos. Quiero decir, ¿cuánto le pongo de este polinomio? ¿Cuánto le pongo de este otro polinomio? ¿Cuánto le pongo de este otro polinomio? ¿Verdad? De tal manera que esto me quede menos 1 más x al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, tengo mis reactivos 1 más x más x cuadrado, y entonces debo de ver cuánto le pongo de cada uno de ellos para que me dé menos 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a ver si hago la cuenta del lado izquierdo, me va a quedar C1 más C2 más C2 por X más C3 más C3 por X más C3X al cuadrado debe darme menos 1. Ups, menos 1 más X al cuadrado. ¿Ok? Debe dar eso. Si ordeno, ¿verdad? Me va a quedar C1 más C2 más C3, ¿verdad? Que son este y este. Luego más C2 más C3 por X más C3X al cuadrado menos 1 más X al cuadrado, ¿no? Y entonces lo único que voy a hacer es igualar coeficiente a coeficiente de izquierdo, derecho. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo tengo C1 más C2 más C3, que no tiene un X, entonces se lo igualo con el menos 1 de acá. Como lo hacían ustedes en su curso de cálculo 1 cuando buscaban las fracciones parciales, ¿no? Entonces, C1 más C2 más C3, que no tiene la X, debe dar origen a este menos 1. C2 más C3, que está multiplicando a la X. Como no hay X del lado derecho, no hay ninguna X, entonces se debe darme 0. Voy igualando coeficiente a coeficiente de ambos lados. Y finalmente el C3X al cuadrado me debe dar origen a este. Entonces nada más, este C3 tiene que ser igual al 1 que acompaña a la X al cuadrado, ¿verdad? Así. ¿Ok? Entonces voy igualando coeficientes, los puros coeficientes, ¿no? Y lo que genero es un sistema de ecuaciones, en particular 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y entonces ustedes sabrán que un sistema de ecuaciones tiene problemas para resolverse. Puede tener solución única, puede tener un número infinito de soluciones o puede no tener solución. Un sistema inconsistente, ¿verdad? Entonces el sistema podría no tener solución. Eso lo sabemos de nuestro curso de álgebra superior. El sistemita podría ser inconsistente. Entonces, el que se pueda o no se pueda escribir como combinación lineal va a depender de que el sistemita se pueda o no se pueda resolver. Pero hay que establecer el sistema de ecuaciones y verificar que eso tenga o no tenga solución. No sé si hasta ahí hay alguna duda, porque el resto pues es resolverlo. Ya el resto es resolver ese sistema que queda. Este sistema es sencillo, ¿no? No hay mucho, pero bueno, como sí vamos a tener que resolver sistemitas de ecuaciones, échenle una ojeada a su curso de álgebra superior. Digo, cualquier estudiante debe de poder resolver un sistema de ecuaciones, aunque sea por suma y resta, por sumando ecuaciones, cosas de ese estilo, ¿no? Y debería de verse un poquito ya más fino, usando Gauss, Gauss-Jordan o Kramer, ¿no? Dependiendo si es cuadrado el sistema, ¿verdad? Son más finos, ¿no? Usando Gauss, Gauss-Jordan, o si son cuadrados los sistemas, pues Kramer, ¿no? Los de excelencia son Gauss y Gauss-Jordan. Los básicos que nos enseñan de prepa, pues son los de suma y resta, ¿no? Y si son cuadrados, pues hasta Kramer, un Kramer nos puede ayudar, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí ahí les pediría que
repasen un poquito su curso de álgebra superior en la parte de sistemas de ecuaciones, de cómo se resuelve, ¿no? Porque al menos en esta clase y en la siguiente vamos a estar resolviendo sistemitas, y muchos de ellos ya no los voy a resolver, simplemente les voy a presentar la solución, ¿no? Pero bueno, en el examen pues iban a tener ustedes que resolverlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo resuelvo este sistemita de ecuaciones, lo que me queda es que C3 es a ver, déjenme ver porque puse aquí. C3 es igual a 1, ¿no, profe? Sí, C3 es igual a 1. Sí, es que yo resolví otro, pero bueno, ya ni modo. Entonces sí lo voy a tener que... Es que creé yo en mis notas 1, pero lo que puse fue 1 menos x al cuadrado, y aquí puse menos 1 más x. Entonces ya el sistema ya cambió. Entonces por eso me estaba fijando, dije, ¿por qué aquí C3 lo pongo menos 1? Pero no, yo me fijé. Pues bueno, ni modo. Dice el compañero, es cierto, tiene toda la razón, C3 vale 1. No está difícil, el sistema no está difícil, ya está escalonado, ¿no? Que reducido por filas, algo así dice, ¿no? C3 vale 1. C2, Menos 1. pues de aquí. Menos 1, exactamente, menos 1. Y C1, Menos 1. Menos 1, exactamente, menos 1. Ahí está, ¿no? Entonces, si el sistema tiene solución, pues quiere decir que sí se puede escribir como combinación lineal, o sea, que sí este de aquí se puede obtener a partir de estos polinomios, ¿no? Por lo tanto, pues ya podemos escribir el resultado, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es que C1 es menos 1, o sea, menos 1 por 1, ¿verdad? Menos 1 por 1 es el primer polinomio, más C2 por 1 más X, más C2 que es menos 1 por 1 más X, más C3 que en este caso es 1 por 1 más X al cuadrado. Si ustedes hacen esa cuenta, debe de quedar forzosamente menos 1 más X al cuadrado. Si no queda es que algo hicimos mal en el sistema al resolverlo. Pero toda esta operación debería de darme menos 1 más X al cuadrado. Ok, entonces ahí está. Y eso es lo que consiste el sistema de ecuaciones. No siempre se puede hacer, no siempre es consistente el sistema, no siempre. Por ejemplo, el 2, ¿no? Si ustedes les dicen que, déjenme ver uno por acá. No, 2. Profe, creo que está mal. ¿Está mal mi sistemita? Ay, a ver, déjame ver. En la hoja anterior puso C3. Sí, A ver. escribí mal. No, perdone, sí está bien. ¿Está bien? Sí. Sí, no, yo me equivoqué en mis notas. Le puse 1 menos X cuadrado, entonces... Pero bueno, lo bueno de aquí es que el sistema no estaba complicado. Pero sí, ahí me dicen si hay un error. El chiste está en que una vez que uno obtiene los coeficientes, pues ya uno simplemente los sustituye, ¿no? Como en la reacción química, ¿no? Igualitito. Una vez que uno encuentra los coeficientes estequiométricos, pues uno ya los pone y ya pone uno la reacción, ¿no? A que es igual, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, si ustedes tienen este otro conjunto, a ver, voy a llamarlo otra vez A, es el conjunto x cuadrada menos 1, coma, ese es el primer polinomio, x cuadrada más x, el segundo polinomio, y el tercer polinomio es x más 1, ¿no? Y lo que quieren es escribir a este polinomio x cuadrada menos x más 1 como combinación lineal, en términos, o como combinación lineal, ahí estoy bien, sí, ahí me están viendo, de el conjunto A, ¿no? Ya. Entonces, igual, ¿no? Misma operación, es C1, el primer polinomio, que en este caso es x al cuadrado menos 1, los puse en orden descendente de potencias, no importa,
C2x al cuadrado más x más C3x más 1, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi reacción química y esto me debe dar el producto x al cuadrado menos x más 1. Entonces en principio debo de obtener a partir de estos tres. Y entonces nada más hay que colocarle cuánto vale C1, cuánto vale C2 y cuánto vale C3, que es lo que hay que buscar, ¿verdad? Entonces lo mismo que hicimos hace ratito, déjenme un poquito hacerlo un poquito más rápido. Esto sería C1 más C2, ¿verdad? X al cuadrado, eso es para la parte de X al cuadrado. La parte de X es más C2, aquí no hay X, pero aquí sí hay un C2 más C3, X, y del otro debe de quedar más menos C1, ¿verdad? De aquí, por aquí no hay, aquí hay otro más C3. Y eso debe ser X al cuadrado menos X más 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora sí, entonces mi sistemita quedaría C1 más C2 tiene que ser igual al 1 de acá, ¿verdad? Los coeficientes tienen que ser igual a 1. C2 más C3 tiene que ser igual al menos 1. Y menos C1 más C3 tiene que ser igual a 1. Acá. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Entonces ahí está mi sistemita de ecuaciones. Ya no está tan fácil como el anterior, ¿verdad? Pero bueno, habrá que resolverlo. Entonces esto es 1, 0, menos 1. ¿Se acuerdan de su curso de álgebra superior? 1, 1, ¿verdad? C2 es 1, 0. Y C3 es 0 acá, es 1 acá y es 1 acá. Y me van vigilando que haga yo bien las cuentas. 1, menos 1 y 1. ¿No? Ahí está. ¿No? Entonces, los primeros son los coeficientes de C1, la primera columna, ¿verdad? Son los coeficientes de C1. Ahí está. 1, 0 y menos 1. Aquí no hay coeficiente de C1, es 0 y aquí es menos 1. De C2 es 1, 1 y aquí no hay 0. Y de C3 aquí no hay, es un 0, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y de este lado tenemos independencia, 1 menos 1, 1. ¿No? Entonces, Gauss, ¿verdad? Es 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Qué pasó? 1, ¿Cuándo identificamos si el coeficiente 0 es 1? Porque, ¿cómo se llama? O sea, a lo mejor no lo puse completo el sistemita, pero el sistemita se ve así, C1 más C2 más 0, C3 es 1. O sea, no aparece el C3, son tres incógnitas, son tres ecuaciones y tres incógnitas, C1, C2 y C3. Entonces la primera ecuación completita sería C1 más C2 más 0 por C3 y eso es igual a 1. Ok, gracias, sería, profesor. ¿verdad? Sería 0C1 más C2 más C3 es igual a menos 1 y la última sería menos C1 más 0 por C2 porque no aparece C2 más C3 es igual a 1. ¿Eh? Entonces completo sería así, sería 1, 0 y menos 1, 1, 0 y menos 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 1 y 1 menos 1 y 1. Ahí está, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es? Sumamos al tercer renglón, le sumamos al primer renglón, ¿no? Entonces, este es un 0, este es un 1, y este es un 1, ¿verdad? Y este es un 2, ¿ok? Ahí está. Entonces, al tercer renglón le sumo al primer renglón. Menos 1 más 1 son 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 son 2. Sigo. Este es 1, este es 1, esto es 0, este es 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este es 0, este es 1, este es 1 y este es menos 1. Entonces, al tercer renglón le sumo al segundo renglón por menos 1, ¿no? Entonces sería menos 1 por 0, 0 más 0 son 0, menos 1 por 1 menos 1 más 1 son 0, menos 1 por 1 menos 1 más 1 son 0, menos 1 por menos 1 es 1, más 2, 3. Y bueno, y son de las cosas que uno debe de conocer de álgebra superior. Esa matriz me está indicando que no tiene solución el sistema. No sé si todos lo vean claramente, que el resultado final me dice que no hay solución.
el sistema no tiene solución. Por lo tanto, no puedo escribirlo, este de acá no lo puedo escribir como combinación lineal de estos. Entonces, a veces sí se puede, a veces no se puede. Déjame ponerlo completo para aquellos que todavía no lo vean bien por qué no hay solución. Los que ya lo vieron, bueno, pues ya ya no debería ser gran cosa, ¿verdad? Ya directamente de aquí me puedo convencer de que es. Pero bueno, si no, a ver, el primer renglón, acuérdense que son los coeficientes de C1, C2 y C3, ¿no? El primer renglón me dice C1 más 1 por C2 más 0 por C3, que es C0, y eso es 1. Esa es la primera ecuación que queda. La recupero del primer renglón. Recuperando el segundo renglón me da la segunda ecuación, es 1 por C2, déjenme ponerlo así, más 1 por C3, y esto da menos 1. Pero la tercera ecuación lo que me dice 0 por C1 es 0, más 0 por C2 es 0, más 0 por C3 es 0. O sea que del lado izquierdo me queda 0. Y eso debe darme 3. Entonces la última ecuación no tiene solución. No puedo poner que 0 sea igual a 3. O sea, no hay valores de C1 y C2 que cumplan la última ecuación. La última ecuación no se cumple para ningún valor de C1, C2 y C3. Esa última ecuación es una inconsistencia. ¿Ok? Entonces, este sistemita, que es no tiene solución. Por lo tanto, no existen, ¿verdad? El sistema no tiene solución. Por lo tanto, no es posible escribir el polinomio que era x cuadrada menos x más 1. Ese polinomio no es posible escribirlo como combinación lineal del conjunto A, ¿no? Ok. Entonces no es posible escribirlo porque no, pues el sistema de ecuaciones no tiene solución. El otro caso sí tenía solución, entonces está bien padre, ¿no? No escribe los coeficientes, pero en este caso no. Entonces, no siempre se puede escribir como combinación lineal de un vector en términos de otros vectores. No siempre es posible, ¿no? Entonces, eso me lo va a decir el sistema de ecuaciones. Si el sistema de ecuaciones tiene solución, se puede. Si el sistema de ecuaciones no tiene solución, pues no hay forma. Porque lo que estamos buscando es cuánto vale C1, C2 y C3, y aquí, pues, el sistemita no tiene solución. Entonces, no hay forma de obtenerlo. Oiga, profe, ¿Eh? una duda. Si el renglón 3 le hubiera restado el renglón 1, hubiera salido lo mismo, ¿verdad? Igual inconsistencia. Sí, la inconsistencia va a estar. Así uno puede escalonar. Yo generalmente siempre voy escalonando usando hacia abajo los renglones. Pero sí, en principio hay unas reglitas ahí de álgebra superior en donde ¿qué son las 3 operaciones elementales, ¿no? Sumar un renglón a otro, multiplicar un renglón por un escalar o intercambio de renglones, que son los que me permiten reducir mi sistema de ecuaciones. Entonces, hay formas. Si lo hacen por Gauss, la matriz puede ser diferente dependiendo de cómo escalonaron, pero la inconsistencia no la remueven. El resultado, vamos a decir así, el resultado de la matriz última, cuando resuelve mi sistema de ecuaciones, es independiente de cómo haya yo escalonado. El resultado es el mismo. Entonces, con Gauss-Jordan, ahí sí no hay pierde. Gauss-Jordan es la forma reducida de mi matriz, es única. Esa es una sola. Todos tienen que entregarme la misma forma reducida. Pero en Gauss sí, en Gauss uno puede, pero el resultado final debe ser el mismo. Entonces,
Si uno lo lleva con las tres operaciones elementales, intercambio de renglones, sumar un renglón a otro, multiplicar un renglón por un escalar, indudablemente el resultado es independiente. Y en este caso va a ser inconsistente, va a seguir siendo inconsistente. Entonces, lo que quiero que se lleven de este ejercicio es eso. No siempre se puede escribir como combinación lineal. A veces sí, y a veces no es posible, ¿no? Hagamos uno más. Igual les digo, no me quiero quedar mucho en esto, ¿verdad? Pero nada más lo único que quiero pues es que en este caso no lo voy a resolver, lo único que voy a dejar es que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Dice el tercero, dice escribir a esta matriz 1, 0, 1, 2 como combinación lineal del conjunto. Entonces, estas matrices son la matriz 2, 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 4, 0 y 0, 3. 4, 0, 0, 3. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Es un subconjunto de matrices de 2 por 2. Entonces, cada matriz, son 3 matrices y cada una de ellas tiene 2, es de 2 por 2, cada una de ellas es de 2 por 2, ¿no? Entonces, son subconjuntos de matrices de 2 por 2. Y entonces lo que quiero es expresar a escribirlo en términos de estas matrices. O sea, quiero agregarle cierta cantidad de esta, menos 1, 0, 1, cierta cantidad de esta, 4, 0, 0, 3, ¿verdad? Agregarle ciertas cantidades, ¿ok? De esas matrices medidas por C1, C2 y C3. Y el resultado quiero que sea 1, 0, 1, 2. ¿Ok? Entonces, si hago la cuenta de lo que está del lado izquierdo, debo de saber para empezar cómo hacer estas operaciones, ¿verdad? Pero bueno, son las matrices que hemos visto en álgebra superior. Respeté las operaciones para que no tuviéramos que ir, pues, de otra manera, ¿verdad? Entonces, si hacemos las cuentas, sabemos que esto va a dar 12,1 más C2 más 4C3, ¿verdad? La otra va a dar C1 menos C2, porque aquí es C3 por 0. La otra va a dar menos C1, C2 por 0, 0, C3 por 0, 0, 0. Y finalmente 0 acá, C2 más 3C3. Y esto debe de darme 1, 0, 1, 2, ¿no? Así, ¿verdad? Esto que está del lado izquierdo es esta operación. Toda esta operación me da esto, ¿no? Multiplico componente a componente, igualito que en álgebra superior. Les digo, cada quien puede definir la operación dependiendo del espacio de actividad que quieran ustedes fabricar. Aquí he respetado lo de álgebra superior un poquito, pues porque es cálculo 2, ¿no? Y lo dejo al otro al álgebra superior en la parte de álgebra lineal, ya que ellos ahí se explayen, ¿no? Haciendo, porque es un capítulo, ¿no? Aquí lo único que me interesa es ver un poquito esto, pero sin entrar a fondo, ¿no? Entonces, primera componente la igualo con 1, 12,1 más C2 más 4C3, esto es 1, con la primera componente, C1 menos C2, ¿verdad? Eso debe ser igual a 0, menos C1 debe ser 1, y C2 más 3C3 debe de ser igual a 2. Y otra vez tengo un sistema, ahora son 4 ecuaciones y 3 incógnitas.
habrá que resolverlo. El sistema puede no tener solución, entonces esto de acá no se podría, o el sistema tiene solución, entonces encuentro C1, C2 y C3, los pongo y ya tengo mi combinación lineal. Pero todo depende de que el sistema, de cómo se comporta el sistema, ¿no? Si tiene solución o no tiene solución. ¿Ok? Entonces, habrá que resolver ese sistemita de ecuaciones. Lo resolví, y bueno, los invito a que ustedes lo resuelvan. Lo resolví muy al vapor, entonces igual puedo tener errores. Entonces, -1, y según yo C3 era igual a 1. Así. Según yo la solución. O sea que sí tiene solución. Entonces sí puedo escribirlos como combinación lineal, ¿no? Pero si se fijan, la moraleja de este asunto es que la combinación lineal siempre da origen a un sistema de ecuaciones. Es un sistemita de ecuaciones y que hay que resolver el sistema. Y que el sistema tiene la información de si se puede o no se puede, ¿verdad? Dependiendo si el sistema tiene solución o no tiene solución. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, Perfecto. Todo bien. Entonces ahí vamos. Otra definición. Definición es la siguiente. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si voy el camino correcto. Sí, ahí está. Entonces, una definición. Otra vez. Sea V espacio vectorial. Sean el siguiente conjunto. Sean, voy a llamarle A para hacer referencia nada más a él y no andar poniéndolo a todo el conjunto, ¿no? Sean alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, ¿verdad? Subconjunto de V. Entonces, acuérdense que por ser un espacio vectorial pueden ser matrices, ¿verdad? Las alfas, pueden ser polinomios, pueden ser Rn, pueden ser números complejos, ¿verdad? Pueden ser funciones, puede ser lo que sea, ¿no? Con tal que sean tomados de un espacio vectorial, ¿no? Entonces, considérense la siguiente combinación lineal. Considere la combinación, la suma C1 alfa 1 más C2 alfa 2 más Cn alfa n, ¿no? Conciencia esa. Y esto sea igual, bueno, esa suma yo quiero que sea igual al 0, pero es el 0 vector, lo voy a poner así 0, ¿no? Donde 0 pertenece al espacio V, o sea, puede ser un polinomio, el polinomio es 0, puede ser una matriz donde todas sus componentes sean 0. ¿Ok? Entonces esta cosa de aquí se adapta a qué espacio hayan ustedes utilizado, ¿no? Entonces, nótese que para que esto fuera 0, hay una forma de hacerlo. Pongan C1 igual a 0, C2 igual a 0, C3 igual a 0, así hasta cada uno de los Cns igual a 0 y todo eso se va a 0. En química equivaldría a no poner nada de ningún reactivo, ¿no? Y si no ponen nada de ningún reactivo, pues van a obtener nada, ¿no? Nada de producto, o sea, 0 de producto, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. Pero habría que pensar si es la única manera de no obtener nada, ¿no? A lo mejor, digo, ahí a lo mejor la analogía no es tan directa, ¿verdad? Sería meter, no sé, un reactivo, otro reactivo, tanto de esto, tanto de otro, y al final obtener nada, ¿no? Obtener 0, ¿no? ¿Qué digo? Sí se puede, ¿verdad? Mi práctica, eso fue lo que obtuve finalmente, 0 del producto, ¿verdad? Pero bueno, en principio Pero, es lo que profe, queremos. ¿Qué pasó? ¿en serio se puede? Porque por conservación de la materia. No, claro, sí, por eso decía que ahí, ¿Cómo le hizo? sí, pues no nunca reaccionó la cosa esta, ¿no? O sea, finalmente era unas reacciones sucesivas, era la materia de química carbonílicos, y era hacer reacciones sucesivas, primero una y el producto, hacerlo reaccionar con otro, y luego ese producto hacerlo reaccionar y al final obtener un producto.
Entonces, al final, cuando yo le eché para filtrarlo, pues el filtro estaba limpiecito, ¿no? O sea, en algún proceso de la reacción no obtuve nada, ¿no? Se fue todo. Entonces, o sea, me refiero a que no obtuve el producto, pues, ¿no? Ya después de limpiarlo y ya cuando me dijo, pues ya filtralo, ¿no? Pues ahí hay algo, ¿no? Ahí se ve, o sea, hay trazas. El papel filtro estaba bien limpio, ¿no? O sea, no tenía nada, ¿no? Entonces, sí me pasó eso, ¿no? Sí, al final de cuentas alguien me tuvo que prestar de su producto para seguirle la última reacción química, ¿no? Pero no, y aparte de eso yo soy bien bobo en laboratorio, ¿no? O sea, siempre conecto digo, a lo mejor a ustedes ya les ha pasado, no sé, igual y no, ¿verdad? Están muy jóvenes, y con eso de la pandemia, pues obviamente no han tenido mucha oportunidad de estar en el laboratorio, pero eso de conectar el mechero al agua, tengan cuidado, ¿no? Yo lo conecté al agua y pues obviamente el chisguete llegó hasta donde estaba el profesor, ¿no? Dije, trágame tierra, ¿no? Pues nada más le dio risa al profesor, pero son cosas de las que me acuerdo y digo, no, yo en el laboratorio para nada, ¿no? Para nada me meto al laboratorio, ¿no? Por eso digo, aquí la analogía a lo mejor no es tan directa, ¿no? Con la química, pero sí, aquí lo que queremos es que esta suma me dé cero. Eso es lo que quiero. Y bueno, una manera, pues, es no ponerle nada de esto, o sea, que C1 sea 0, no ponerle nada de esto, que C2 sea 0, no ponerle nada de esto, que Cn sea 0, ¿verdad? Y entonces todo es 0. Pero, ¿quién me garantiza que es la única forma de hacerlo? Entonces, decimos que si existe, si aparte de la solución, de que llamarían de la solución trivial, C1 igual a 0, C2 igual a 0, a Cn igual a 0, ¿verdad? Si aparte de la solución trivial C1 es igual a 0, C2, existe otra solución diferente, entonces el conjunto A ver si alcanza, sí, se está viendo, el conjunto A es linealmente, le llaman así, linealmente dependiente. ¿Ok? Si la única solución es la trivial, o sea, si la única solución es la trivial, si la única solución es la trivial, o sea, que C1 sea 0, C2 sea 0. Hey, ¿qué pasó? O sea, que C1 sea 0, 0 y Cn sea igual a 0, entonces el conjunto A es linealmente independiente. Es linealmente independiente. ¿Ok? Profe, ¿podría regresar un momento a la anterior hoja? Claro. A ver. Por favor. A ver si a esa altura tú me dices. Entonces, el hecho de ser dependiente o independiente es de suma importancia. Y yo creo que el concepto se puede extender más allá de la matemática, a la física, a la Listo, profe, gracias. Ahora, y incluso a la química. El concepto, lo que vamos a estar pidiendo básicamente van a ser conjuntos linealmente independientes, casi son los que siempre nos van a interesar. Cuando lleven su curso de ecuaciones diferenciales, les van a volver a hablar de independencia lineal, dependencia lineal, refiriéndose al espacio vectorial de las funciones. ¿Ok? Entonces, sí es de suma importancia por el concepto que viene más adelante. Nada más una especie de observación. Digo, es un recurso, le llaman por ahí un recurso mnemotécnico, ¿no?
Los que hayan escuchado la palabra mnemotécnico significa que, pues, algo lo cual yo agarro, por así decirlo, para que me acuerde, ¿no? De ciertas definiciones, ¿no? O sea, como que las hago corresponder con otras cosas para manera que no se me olvide, ¿no? Entonces, aquí el recurso, porque como es linealmente dependiente y linealmente independiente, a veces uno se olvida cuál es cuando todos son ceros, es la única solución, es dependiente o independiente. Y cuando hay otra solución diferente, es dependiente o independiente. Entonces uno se lo empieza a olvidar, ¿no? El chiste es el siguiente. A ver, consíguense, por ejemplo, nada más dos elementos, alfa 1 y alfa 2, ¿no? Dos elementos. Entonces, si yo multiplico alfa 1 más C2 alfa 2 y lo igualo al 0, que es el que yo quiero, ver hacer un 0, ¿verdad? Entonces, si yo despejo, por ejemplo, alfa 1, esto me queda menos C2 alfa 2, ¿verdad? Si yo despejo alfa 1, pues simplemente, este es un numerito, es un número que conocemos. Ese número lo paso dividiendo. Alfa 1 es igual a menos C2 entre C1 alfa 2, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder despejar alfa 1 porque pasé dividiendo en C1 es porque C1 no es 0. Si C1 fuera 0, entonces tengo un problema, porque entonces no puedo pasar dividiendo, ¿verdad? Entonces, eso significa, el hecho de que C1 sea diferente de 0, quiere decir que no todos son 0. Estoy pensando que C1, siempre que C1 sea diferente de 0, ¿sí? Entonces ya puedo pasarlo dividiendo. Pues entonces ya no caigo en esta situación, porque aquí me dice que es las únicas, todas son ceros. Pero si todas fueran ceros, entonces ya no puedo pasar dividiendo. Entonces estoy pensando que es diferente de 0. Entonces estoy pensando que C1 es diferente de 0, por lo tanto caigo en la otra definición. Son linealmente dependientes. Y se ve que sí, porque el valor de alfa 1 depende de cuánto valga alfa 2, depende de cuánto sea C2 y depende de cuánto sea 1. O sea, alfa 1 depende, su valor numérico depende de estos valores. Entonces, entonces el conjunto linealmente dependiente. Hay uno de ellos que depende del otro, del alfa 2, ¿verdad? Entonces ya con eso me fijo. Sin embargo, si todos son ceros, si C1 es 0 y C2 es 0, este ya no lo puedo hacer, no puedo despejar. Entonces quiere decir que ni alfa 1 ni alfa 2 se pueden despejar y por lo tanto son totalmente independientes. El valor de cada uno de ellos es independiente. ¿Ok? Entonces, si extiendo esta definición a más, esto va a ser lo mismo. Por ejemplo, si ahora tengo alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo pues, hago esto. C2 alfa 2 más C3 alfa 3 más C4 alfa 4 igual a 0, ¿verdad? Así. Y digo, mira, C2 es diferente de 0, por ejemplo. C2 es diferente de 0. Entonces me tengo que acordar, si todos los coeficientes C1 y C2 eran 0, eso es linealmente independiente o dependiente. ¿Cuál era? Bueno, pues ok, me fijo entonces, a ver, si este es diferente de 0, pues simplemente despejo alfa 2, me queda menos C1 entre C2 alfa 1, menos C3 entre C2 alfa 3, menos C4 entre C2 alfa 4. Me fijo acá. Esto lo puede hacer porque C2 es diferente. Entonces, hay uno que no es 0, entonces ya no son 0. Pero aparte de eso, alfa 2 depende de su valor. Depende de cuánto valga alfa 1, de cuánto alfa 3 y de cuánto valga alfa 4. Entonces, depende. Entonces, ahí me digo, pues son dependientes. Entonces, este conjunto es dependiente porque uno de ellos, uno de los 6, es diferente de 0. Si todas son 0 y no hay otras más que todas sean 0, pues entonces nunca puedo despejar y por lo tanto ninguna de ellas se puede expresar en términos de los otros. Entonces son independientes. ¿Okay? Entonces son recursos que de repente uno lo ve, pero no es tan recurso. Es un recurso de matemática, sí, pero aparte tiene que ver con, precisamente, es eso lo que queremos
decir cuando tenemos independencia y dependencia lineal. Dependencia es que uno de estos se puede expresar en términos de los otros, o sea que ya no es tan libre, su valor depende de los otros. Cuando son independientes es porque ninguno de ellos depende de los demás. O sea, cada uno de ellos puede tomar los valores que quiera, porque ninguno de ellos fija a los otros. Entonces son totalmente independientes. ¿Okay? Entonces estamos tras los conjuntos independientes, más que los conjuntos dependientes. Si hay uno que sea dependiente de los demás, como aquí, ese le podemos quitar del conjunto y quedar con tres. Si hay otro que depende de lo que quitamos, nada más quedamos con elementos que sean totalmente independientes. Y ahí tenemos la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica, los elementos son independientes. Químicamente hablando, porque alguien puede decir, sí, el oro sí se puede obtener, el carbono, claro, sí se puede obtener de otros elementos. No, me refiero a químicamente hablando, cada elemento de la tabla periódica es independiente del resto. O sea, no podemos obtener químicamente hablando, no podemos obtener, por ejemplo, la línea a partir del cobre y hierro, por ejemplo, no podemos obtener, son independientes. No hay forma de mezclarlos y obtener aluminio a partir del cobre y del hierro. Entonces son totalmente independientes. Pero sí podemos obtener el cloruro de sodio, pues el sodio y el cloruro, mezclamos y sale el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio sí es dependiente. Si yo quisiera un conjunto independiente, pues me llevaría ya los 100 cachas de elementos que tenemos, pero no me llevaría el cloruro de sodio. Que puedo poner del sodio para que me lo llevo. Nada, me llevo los que son independientes. El cloruro de sodio es dependiente del sodio y cloro. Entonces, ese es lo que ¿Okay? Entonces, analogía, claro está, se puede hacer la independencia con la tabla periódica. Considerar así, y los compuestos pues son básicamente dependientes. Entonces, como que pues esa habría que retirarla, quedarle exclusivamente con los puros independientes. ¿Okay? Bueno, eso es la tabla a nivel operacional, como se hace. Pues a nivel operacional, por ejemplo, considérese el siguiente conjunto, a ver, uno no tan extenso, considere ejemplo. Considérense el conjunto que sea el conjunto formado por 1, 2, 0 y el 0, 0, 1. ¿No? Esos dos elementos están sacados de RR3, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los dos son de RR3. Entonces la pregunta aquí es, ¿son linealmente dependientes o no independientes? Esa sería la pregunta del examen. Yo le doy un conjunto, le digo, bueno, ¿este es dependiente o es independiente? Bueno, ustedes cómo lo van a pensar, bueno, van a multiplicar el primero por su coeficiente más C2 por el segundo y esto lo van a igualar al 0, pero no es el 0 que agarrarse el 0 que es fácil, 0, 0, 0, ese 0 corresponde a la ciudad que considerando. Bueno, ya visto al menos un ejemplo numérico, ¿verdad? Del lado izquierdo, este es C1, 2, C2, 2 C1, 0, más 0, 0, C2, esto es igual a 0, 0, 0. Hago la suma de estos dos, desde más es este, ¿verdad? Voy a hacia arriba, y esto me va a quedar que es igual a C1, más 2C1, más C2. Ok, pues ahí está. C1 más. Es el último renglón.
acá, ¿verdad? Sí, tomé mis vectores y los multipliqué por 0, 6 ceros, y los igual a 0, 0. Entonces nada más distribuí, parece que en escalar, entra a multiplicar cada componente, C1 por 1, 0, 0, 1. C1 por 2, 2, 0, 0, 1. C1 por 0, 0, 0. Más. C2 por 0, 0, 0. C2 por 0, 0, 0. C2 por 1, 0, 0. Y esto es igual a 0, 0, 0, 0. Hago la suma de estos dos. Acuérdense que la suma se hace componente C1 más C0, C1. 2 C1 más C0, 2 C1. C0 más C2, C2. Y esto es lo que me queda acá. C1, 2, 2, C1, 0, 0. Y eso tiene que ser igual a 0, 0, 0, 0. ¿Sí quedó peor? Sí, ok. Entonces, igual lo pongo acá con un límite. Entonces, C1 tiene que ser 0. 2 C1 tiene que ser 0. Y C2 tiene que ser 0. Entonces, otra vez tenemos un tema de tres ecuaciones en dos tónicos, pero eso es bastante poco, ¿no? Porque finalmente, pues me dice que C1 vale 0, tanto esta como esta, me dice que C1 vale 0. Y C2 vale 0. Y ya, mi única solución. No hay otra solución. Es la única solución que tengo. Por lo tanto, si todas las constantes son 0, si C1 es 0 y C2 es 0, que es 0, entonces digo completamente independiente. No se pueden descargar esto de la otra. Los dos son 0 acá y 0 acá. Por lo tanto, si yo veo mi definición, si la única solución es la diaria, o sea, C1 0, 0, 0, y todas las son 0, 0, los ceros son completamente independientes. Por lo tanto, este es un conjunto de 1, 2, 0 y 0, 1, es linealmente independiente. Vamos, ya nos quedan minutos, pero bueno, podríamos hacer más. Y ahora los dejo descansar. Por ejemplo, tan sencillo de ejemplo. 2. 1 de R2. Y esa es la diferencia de matrices por polinomios. Hagamos fácil, 2, 3. Y ocasiones vamos de 0 y 3, 5. Entonces, para conmigo que se sea R2. Y ese R2, cada una tiene dos columnas, una 2, una 2, todas son R2. Ok, pues misma pregunta. Linealmente dependientes o linealmente independientes. Ok. Entonces, ahora contestamos a lo mismo, ¿no? C1, 1, más C2, 2, 3, más C3, 5, y esto es 0, 0. No te explique que al 0 es R2, 0, 0, 0. Son dos componentes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Son dos componentes. Entonces, vamos a trabajar en R2. Mismo argumento, hago la suma al lado izquierdo, multiplicando cada lado coeficiente, pero no hay ningún problema. C1 más 2 C2 más 3 C3, C1 más 3 C2 más 5 C3, y tiene que ser igual a 0 C0. Ok. Entonces, hacerlo casi. Entonces, es la primera componente C1
Se le hubiera acabado la pila, manda, chale. Ahora libre. Pues ya acabó la clase. Vamos a respirar. Se quedó como anfitrión. Por si vuelve a ingresar el profe, a lo mejor le de... Bueno, porque sale mensajito al anfitrión. Ya no creo que le llegue, ¿no? Yo ya no creo que quieran tal, profe. Yo digo. Sí, La grabación no se puede para que vaya Habla.